A todo. Bueno, de antemano les ofrezco una disculpa. Creo que a partir de ahora en adelante los estudios bíblicos se van a mover para las 8 de la noche. Yo sé que hay personitas que tienen una hora más, pero realmente pues hay que trabajar también y hay que cumplir un horario laboral. Entonces sí se me está haciendo un poquito complicado entrar a las 7 y espero pues que me puedan entender. Bueno, entonces, ¿alguien quiere iniciar con la oración? ¿Alguien quiere apoyarnos en la oración de inicio? Bueno. Entonces voy a orar, Señor, te damos gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta noche, Señor. Gracias por estos tiempos tan hermosos que tú nos permites compartir, Señor. Sabemos que tú siempre eres el invitado especial en todas las cosas que nosotros hacemos. Yo coloco delante de tu presencia este tiempo, Señor. Colocamos delante de tu presencia a cada persona que está conectada, cada hogar que está aquí representado. Señor, sabemos que estamos haciendo un estudio bíblico, Señor, sobre el libro de Mateo. Todos tenemos hambre y sed de ti. Cada día queremos aprender mucho más cosas, Señor. Te pedimos que seas tú hablando en esta mañana, en esta noche, perdón, Señor, a través de tu mensaje, de tu palabra. Yo te entrego mi vida, Espíritu Santo, te pido que seas tú, Señor, creciendo un poco más en mí. Yo quiero menguar en esta noche para que crezcas tú y que seas tú, Señor, dándome sabiduría, discernimiento, Padre, para poder enseñar este tema de forma que tu iglesia lo entienda, Padre Celestial. Gracias por el conocimiento que me has dado. Gracias, Padre Celestial, porque a través de ese conocimiento lo puedo compartir con tu iglesia, Señor. Toda interrupción que el enemigo tenga en esta noche lo dejamos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre nuestras vidas. Te entregamos el control de esta noche, Señor. Habla a nuestro corazón. Quita toda venda que nosotros tenemos, Padre. Tu palabra nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Y te damos toda la gloria y todo el honor por esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, familia. Bendiciones a todos. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Dianita, entiéndole, Dianita. Esperemos que no sea nada grave con tu hijito. Bueno, Dios tiene el control de todo. Entonces, familia, vamos a ver hoy el tema. Estamos en Mateo capítulo 6. Nos vamos para el versículo 10 y... A ver. Vamos para el capítulo 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien dice amén? Amén. Amén, mi preciosa. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, Mariela. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acá vemos, familia, venimos haciendo un estudio donde Jesús está enseñándole a su pueblo realmente que hay que hacer las cosas correctas, pero de la manera correcta, no con las intenciones incorrectas como lo hacían los fariseos en ese tiempo, ¿no? Que ellos estaban ayudando a la gente, pero siempre querían que fueran reconocidos por los hombres esa ayuda que daban, y Jesús nos enseñó que lo que hace nuestra mano derecha no lo puede saber la izquierda. Él realmente, a veces nosotros hacemos cosas con las intenciones correctas, que son bíblicamente, pero con las intenciones incorrectas. Entonces, lo que Jesús quería enseñarnos a nosotros, de primero vimos que nos enseñó la manera correcta en la que nosotros como hijos de Dios tenemos que servirle, ayudarle a la gente. El segundo punto nos habló
de la oración. También nos dijo que no podemos orar como los hipócritas, que ellos oran para que todo el mundo los vea qué tan religiosos realmente son o supuestamente espirituales. Él nos enseñó que nosotros cuando oremos tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto, ¿ya? En oración, en secreto, ¿ya? Y nuestro Padre que está en secreto es el que nos va a recompensar en público. Entonces, y también aquí con el tema del ayuno, él dijo lo mismo, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Entonces, aquí vemos que hay maneras correctas de ayunar y hay maneras incorrectas de ayunar. Familia, mire, este es un tema muy delicado que yo les voy a tocar hoy y le pido al Señor mucha sabiduría para poderlo dar con las palabras correctas, porque hay personas que espiritualmente tal vez no lo van a entender muy bien por el tiempo que llevan conociendo del Evangelio, pero mi responsabilidad es enseñar. Este tema hay pastores que no lo han enseñado, yo lo aprendí de una persona con la que yo me vengo alimentando espiritualmente hace más de un año y con él he conocido muchos misterios en la Biblia que realmente mucha gente desconoce, ¿no? Entonces, sí, y también estuve investigando este tema del ayuno con personas que en su tiempo conocen del mundo espiritual satánico, para que ustedes tengan conocimiento de la importancia del ayuno, así como la oración. Yo siempre les he dicho que los hijos de Satanás a veces conocen más la misma palabra que nosotros, ellos oran más que nosotros, todo con sus planes y propósitos macabros para hacer el mal, que nosotros mismos como hijos de Dios, donde tenemos que arrebatar nuestras bendiciones. Entonces, realmente ayunar, esto es algo que no enseñan en las iglesias, pero es importante que nosotros sepamos que ayunar sin saber realmente lo que tú estás haciendo, el propósito del ayuno que tú estás haciendo puede ser demasiado peligroso. Puede ser peligroso, ¿por qué? Porque el ayuno es una puerta que se está abriendo, es un portón espiritual que se está abriendo. Y ese portón espiritual que se abre no es únicamente para las cosas angelicales y espirituales de Dios, sino que también es un portón espiritual que se abre para el mundo de los demonios, de las brujas, de los satánicos. Entonces, es por ese motivo que muchas veces hay gente, y me incluyo, porque yo caí en eso, yo fui así, que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ayunan, todo se les viene de cabeza, o sea, problemas con el esposo, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, o sea, todo se levanta a tal manera que uno ya no quiere ayunar. Uno dice, Dios mío, pero es que yo entre más ayuno, más ataques espirituales tengo. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque el pueblo es destruido por falta de conocimiento, familia. Nosotros no podemos orar, no podemos hacer un ayuno sin saber cuál es el propósito de mi ayuno, qué tengo que hacer antes de ayunar, a quién le debo entregar mi ayuno. Tener una guía espiritual. Es importante que tu pastor o tu líder tenga conocimiento de que tú vas a hacer un ayuno para que esta persona te apoye y te respalde espiritualmente. Porque si vamos a decir, vamos a ayunar, pero no dices por qué voy a ayunar, hay muchas iglesias que dicen, vamos a hacer ayuno, pero ¿por qué vamos a hacer ayuno, pastor? No, pues vamos a hacer ayuno para que crezcas espiritualmente, un ayuno local de la iglesia, pero no hay un motivo específico. Pocas iglesias manejan un motivo específico por el ayuno. Entonces, cuando entramos a ese mundo espiritual, es como que este es el mundo terrenal y este es el mundo espiritual. Y todos aquí sabemos que hay un mundo espiritual. Entonces, aquí en el medio hay un portón. Entonces, cuando yo decido y yo digo, voy a hacer un ayuno, entonces esta puerta se me está abriendo y estoy entrando a un mundo espiritual. Pero ¿a qué mundo espiritual tú vas a entrar? Entonces, es importante tener ese conocimiento. ¿A qué mundo espiritual yo voy a entrar? Porque familia, los satánicos también ayunan. De hecho, ellos desde agosto, estamos en octubre, ellos desde septiembre
Desde el 2 de septiembre hasta el 30 de septiembre, ellos están ayunando fuertemente para la celebración de Halloween. Sabemos que Halloween es una fiesta satánica dedicada a Satanás. Sabemos que el enemigo no tiene la capacidad de crear nada porque es una creación de Dios, pero el enemigo tiene la capacidad de imitarle todas las cosas a Dios. Y como hay momentos especiales para celebrarle a Dios de esa misma manera, Él ha sacado un momento especial para Él, una fecha donde a Él se le rinde ayunos, sacrificios, oración, y esa es la fiesta de Satanás, el Halloween. La palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas. Este versículo es suficiente para saber que yo no puedo mandar a mi hijo a que participe de una obra de la tiniebla. Y más cuando yo tengo el conocimiento, porque he escuchado testimonios de satanistas que cuentan que desde el 2 de septiembre ellos están ayunando hasta el 30 de septiembre para los sacrificios que se hacen en octubre. Es más, hasta en las noticias, no sé, en Colombia siempre suelen decir, cuiden sus hijos para esta temporada porque es cuando más niños se roban. Obviamente, ellos ayunan para escoger los niños más hermosos para el sacrificio. Ellos ayunan para maldecir cada disfraz, sea de conejito, sea de tortuguita, sea de osito Mickey Mouse, sea de lo que sea. Ellos están ayunando y están lanzando maldiciones sobre cada disfraz. Y ese es el motivo por los que muchas veces hay niños que se enferman y no saben por qué. De la nada se enfermaron, de la nada quedaron en sillas de rueda, de la nada se volvieron ladrones, viciosos, cuando vienen de buena familia. ¿Por qué? Porque ha venido cargando con maldiciones. Bueno, esto es algo que no viene del tema, pero es para que ustedes sepan realmente. Y si mañana estás tentada a participar, evita esto. No puedes participar, no puedes mandar a tus hijos a participar de las obras de las tinieblas. Ellos ayunan de la misma manera que nosotros como cristianos tenemos que ayunar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no lo hacemos de la forma incorrecta, ¿ya? Ahí es cuando tenemos esos ataques espirituales, esos ataques con problemas con mi esposo y definitivamente uno termina que no quiere ayunar, ¿ya? Porque más siente uno que se levanta el enemigo. Entonces, el ayuno no es solamente, familia, lo que yo les quiero enseñar hoy es que el ayuno no es solamente dejar de comer. Porque, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenernos de algunos alimentos, abstenernos de cosas que nosotros acostumbramos a hacer, ¿ya? Nos abstenemos de algunos alimentos, pero con un propósito específico. Efesios 4:23 nos dice, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Si tú quieres ayunar de la manera correcta, si tú quieres pasar a un nivel espiritual más alto, tú debes hacer un ayuno espiritual. Y ese ayuno espiritual empieza, como dice en Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque todo empieza en la mente, familia. Yo siempre les he dicho, el enemigo en la batalla de campo, de la batalla que nosotros tenemos siempre es mental. Ese es el campo de batalla del enemigo. Y nosotros necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Pablo, ¿ya? Entonces, el verdadero ayuno realmente consiste en hacer un ayuno de nuestra mente. Y cuando tú haces un ayuno de tu mente, ese es el que te va a llevar a abstenerte de algunos alimentos. Porque hay gente que se abstiene de comer, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo se divide en tres partes, se constituye en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando nosotros nos estamos absteniendo de comer, que ese es el ayuno que casi todo el mundo hace, que casi todo el mundo conoce, que muy pocas personas enseñan realmente el verdadero significado del ayuno. Entonces yo me abstengo de comer durante 3 días, que puede ser el ayuno de Esther, o me abstengo de comer durante 40 días y hago el ayuno de Jesús, solamente agua, o dejo de comer por algunas horas, ¿ya? Pero realmente cuando tú estás dejando de comer, le estás ayudando a tu cuerpo a que
trabaje con algunas cosas de su vida. Primero, para bajar un poco de peso. Segundo, para poder vencer la tentación, porque también te va a ayudar a vencer la tentación el ayuno, te va a hacer más fuerte en esa área de tu vida, a poder vencer esa tentación. Pero hay gente que ayuna y no está pasando nada con el espíritu, cuando nosotros realmente tenemos que alimentar al espíritu, porque la palabra nos dice que el que piensa las cosas del espíritu está en el espíritu, el que piensa las cosas de la carne está en la carne, y nos dice la palabra que el espíritu se contrarresta, se opone con las cosas de la carne. Entonces, muy difícilmente el Espíritu Santo de Dios le va a hablar a la carne. Entonces, cuando yo hago un ayuno de alimento con un motivo específico, lo que estoy haciendo es dejando de darle alimento a mi carne, y mi carne tal vez se va a negar a muchas cosas del pecado, pero no estoy alimentando el espíritu. Hay personas que hacen ayuno de 3 días, ayuno de un día, ayuno de 7 días, de 21 días, como el ayuno de Daniel. ¿Y qué pasa con estas personas? Se van para la iglesia y empiezan a hablar mal de la gente, de la hermana fulanita, empiezan a hablar mal del pastor y están en ayuno. Están en ayuno y al mismo tiempo están viendo Netflix, están viendo novelas, están viendo películas, están en ayuno y están escuchando música. No están alimentando el espíritu de Dios, no están renovando realmente la mente. Hay gente que hace ayunos y se dedica incluso, hay gente que hace ayunos y piensa cosas incorrectas. Mi esposo me va a estar engañando con otra, mis hijos han de estar metiendo, pues están consumiendo vicio. Entonces están pensando en cosas que realmente no tiene nada que ver con renovar realmente el espíritu de nuestra mente. Sí, ya la Biblia dice que la mente carnal se va a oponer a todas las cosas de lo que es espiritual. Entonces, el ayuno es la puerta, la llave que a mí me abre la puerta a ese reino espiritual. Ese reino espiritual se refiere a todo lo bueno y a todo lo malo. Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando vamos a ayunar. No todo el mundo está preparado para ayunar. Hay iglesias que llegan personas por primera vez y que tienen problemas con el ayuno, hermana. Tiene problemas con los hijos, ayuno, hermana. Y esta pobre mujer termina más en problemada porque no tiene ni idea realmente qué significa un ayuno en el mundo espiritual, con qué se va a tener que enfrentar y cuáles son las herramientas con las que tiene que atacar eso. Por eso Jesús, cuando los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no oran? ¿Por qué tus discípulos no oran? Y nosotros si oramos, si ayunamos, perdón. Y Jesús dijo, porque ellos están conmigo. Voy a ver, yo creo que tengo todo eso, sino que prácticamente estoy basándome sin mirar los apuntes. Entonces, no nos adelantemos. El primer punto que nosotros tenemos que hacer antes de ayunar es presentarle tu ayuno al Señor. Antes de ayunar, tú no puedes decir, mañana voy a empezar a ayunar y mañana te pusiste a ayunar. No, grave error. Tienes que presentarle tu ayuno al Señor en oración. No se presenta así al quemarropa. Debemos prepararnos antes. Debemos preparar antes nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, a que vamos a hacer un ayuno, ¿ya? Prepararnos en oración para que podamos resistir físicamente ese tiempo de ayuno que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces, lo que tienes que hacer es orarle al Señor. Puede ser 2 días, 3 días, 5 días, 15 días, el tiempo que sea necesario. Señor, yo pienso hacer un ayuno. Quiero hacer este ayuno con este propósito. Siempre es importante tener un propósito. Yo quiero hacer este ayuno con este propósito y yo te pido que me ayudes a fortalecer mi espíritu y mi cuerpo. El tiempo que yo vaya a estar ayunando, voy a hacer un ayuno de tantos días, voy a hacer un ayuno de tanto tiempo. Ayuda a fortalecer mi cuerpo y mi espíritu para que yo esté preparada. Dime si estoy preparada espiritualmente para este tipo de ayuno que yo quiero hacer. Es importante que siempre se lo presentes al Señor, ¿ya? Preséntale tu ayuno siempre
2, 3 días, hasta una semana, 15 días, el tiempo que el Señor te ponga en tu corazón, ya estás lista, ya lo puedes hacer, ¿ya? Entonces, ahí ya puedes iniciar. El segundo punto, el segundo paso es que tienes que decirle al Señor el motivo por el que tú vas a ayunar. ¿Cuál es el propósito de tu ayuno? Mira, si tú no tienes un motivo, si simplemente quiero ayunar para fortalecer más mi espíritu, si no hay un motivo así específico, un objetivo específico, que tú ya le estés dando un direccionamiento a ese ayuno, es mejor que no lo hagas. Hacer las cosas a la loca te puede traer muchos problemas. Familia, no podemos ayunar si no hay motivos, no podemos ayunar si no hay un objetivo, no podemos ayunar a la aventura simplemente porque me dicen que el ayuno todo lo puede y que el poder del ayuno, no, si no estás preparada, si no sabes ni siquiera o tener tiempo de oraciones con Dios, no lo hagas. ¿Ya? Ni siquiera los discípulos de Jesús estaban preparados para ayunar y ellos andaban con Jesús en todo el momento. Entonces, tú no puedes ayunar si no sabes la razón por la que vas a ayunar, ¿ya? ¿Por qué? Puede ser una locura porque vas a acceder, lo que les decía, a un mundo espiritual y cuando estés en ese mundo espiritual, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés en ese mundo espiritual? Ahí es cuando se empiezan a tener problemas durante el ayuno. Y no sabes qué hacer, o sea, no sabes por qué tu esposo se levantó contra ti, por qué tienes problemas en tu trabajo, por qué te despidieron, no sabes. ¿Por qué? Porque no se está haciendo el ayuno de la manera correcta y te entraste a un mundo espiritual que es demasiado complejo. Ya, el punto número 1 es presentarle tu ayuno al Señor. Ese mundo espiritual es demasiado complejo. Y es tan poderoso que los satanistas, los brujos, los que creen en todas estas otras religiones, ellos ayunan porque saben el poder que hay en el ayuno, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, familia, hay muchos pastores, hay muchas iglesias que meten a la gente a ayunar, gente que recién está conociendo de Cristo, que no tiene mucho conocimiento. Y cuando la gente lastimosamente entra a ese mundo espiritual, las personas terminan debilitándose. Se lo digo porque a mí me ha pasado, ¿ya? Entonces, el no comer lo que va a hacer es debilitar nuestros deseos carnales. Ya eso es lo que va a hacer el no comer y va a activar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando tú entras a ese mundo espiritual y tú no tienes un motivo o un propósito para haber hecho ese ayuno, no tienes ni idea cómo te vas a mover. Físicamente estás débil, espiritualmente no tienes ni idea cómo vencer lo que se te está presentando en el momento. ¿Ya? Hay gente, de hecho, que se ha metido a ayunar y cuántos hemos escuchado noticias que terminan muertos porque hacen ayunos que le exigen demasiado al cuerpo, 7 días, 15 días sin comer absolutamente nada. Y es cuando yo les digo que ahí lo que estás haciendo es dándole a tu cuerpo algo, pero realmente espiritualmente no estás creciendo. El ayuno espiritual es el más correcto. Por lo general, ese ayuno de abstenerme de los alimentos y de orar es el que casi todo el mundo hace, pero hay un ayuno espiritual que es más fuerte. Importante también tener la cobertura pastoral o de tu líder, de quien sea que esté por encima de ti, esa persona que está a cargo de ti. Hay personas que tienen iglesias muy grandes, entonces no pueden hablar con su pastor, pero sí han de tener una líder, se han de tener una persona espiritual que le dé cobertura. Es importante que esta persona sepa, pero ¿por qué tengo que decirle a mi pastor o a mi líder que voy a hacer un ayuno? Gente, porque nosotros, las personas, los pastores principalmente, que están encargados de enseñarle a la gente, de guiar a la gente, es tan delicado porque cada uno de ellos tiene una responsabilidad espiritual sobre la vida de cada uno de ustedes y hay que rendirle cuentas a Dios. ¿Qué enseñaste? ¿Cómo enseñaste? ¿Qué hiciste con mi pueblo? ¿Qué hiciste con mis ovejas? Entonces, ellos tienen una responsabilidad y como autoridad hay que respetarlos.
bien sea tu líder o bien sea tu pastor. En Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15, no sé si alguien lo quiere leer, Mateo 9, 14 y 15. Amén. 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 Sofía. 9, 14, 15, ¿verdad? Sí, mi precioso. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén, mi Sofi, muchísimas gracias. Entonces, mira, aquí está el pasaje que yo les decía a ustedes, que los discípulos de Juan van y le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Los discípulos andaban con Jesús, imagínense, y ellos no ayunaban. Y la gente llega a la iglesia por primera vez y los pastores, ayune hermana, no. A veces no estamos preparados para, es que el ayuno es demasiado poderoso por el mundo espiritual que se maneja y no podemos tirarnos la vida de las personas de esa manera. Entonces Jesús dice, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Mire, esto es clave con lo que les voy a enseñar para ver si espero que algunas personas, yo sé que lo van a coger. Jesús estaba con ellos. Y cuando yo les decía que el ayuno espiritual que tenemos que hacer es el que nos dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nosotros tenemos que hacer un ayuno mental, un ayuno espiritual de la mente. Entonces, lo que yo veo aquí es que Jesús estaba con ellos todo el tiempo y al Jesús estar con los discípulos, todo el tiempo les estaba bombardeando palabra de Dios, enseñanza bíblica, estaba cambiándoles el chip, renovándoles la mente de lo que ellos venían aprendiendo hace muchos años. Ellos estaban caminando como Jesús, estaban viendo cómo habla Jesús, cómo piensa Jesús. Y ellos no estaban preparados porque muy claro él dice aquí, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. Mire familia, el ayuno de la mente es tan importante porque si esta hoja que yo tengo aquí, yo la tengo llena de rayones, y yo he escrito aquí por todos lados en esta hoja es lo que pasa con nuestra mente. Tenemos pensamientos de toda clase que nos han venido enseñando desde niños. Y cuando yo tengo esta hoja llena de escritos, a ver, pongámosle más bien una que sí está llena de escritos, una que está rayada. Esta hoja, y yo quiero que Sophie venga a escribir, esta es mi mente. Entonces tengo la mente llena de cosas carnales y espirituales. Carnales y espirituales. Entonces, eso pasaba con los discípulos. Ellos cuando llegaron a Cristo tenían su mente llena de cosas. Entonces, cuando viene y yo le digo a Sofía, escribe aquí en esta hoja, Sofía le va a tocar mirar en dónde puede escribir algo y otra persona va a venir a leer y a tratar de entender lo que está escrito en esta hoja, porque hay de todos lados escrito y por todos lados. Eso pasa cuando nosotros tenemos la mente sin renovar. Tenemos tantas cosas mundanas, carnales y espirituales que poco vamos a discernir la voz de Dios. Poco vamos a discernir cuando realmente Dios nos está hablando, pero cuando hacemos un ayuno de renovar nuestra mente, automáticamente la mente queda en blanco y les voy a enseñar cómo vamos a dejar la mente en blanco a través del ayuno espiritual. La mente queda en blanco y va a ser más fácil que en una mente totalmente blanca tú puedas tener discernimiento de que el pensamiento que viene es de Dios y no es del enemigo y no es un falso profeta.
porque hay muchos falsos profetas que no han hecho una limpieza en su mente, entonces no saben diferenciar entre la voz de Dios y la voz del enemigo, porque tienen la mente llena de cosas. Entonces, por eso Jesús dijo muy clarito, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Entonces los discípulos no estaban preparados, Jesús los estaba preparando, renovándoles la mente. Y él les dice, ellos están conmigo, pero va a llegar un momento en que yo me voy a ir, entonces sí van a ayunar. Cuando Jesús nos está diciendo a nosotros, cuando ustedes ayunen, es porque Él se supone de la misma manera, cuando ustedes ayuden, cuando ustedes oren, que como hijos de Dios nosotros debemos ayudar, debemos orar y debemos ayunar. Entonces, lo que yo les quiero enseñar el día de hoy es que el verdadero ayuno, cuando distinguimos que somos cuerpo, alma y espíritu, no pienses en que voy a dejar los alimentos. Tú haces un ayuno espiritual de tu mente. Ese ayuno espiritual de tu mente, el verdadero ayuno espiritual te va a llevar a estar sin alimento por la gran magnitud que representa un ayuno espiritual. El verdadero ayuno espiritual de tu mente te va a llevar a no consumir alimentos, solamente por la gran magnitud que tiene este ayuno espiritual. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, la oración que él estaba haciendo era tan fuerte que su cuerpo empezó a sudar sangre. ¿Ya? Su cuerpo empezó a sudar sangre. Eso quiere decir que las cosas espirituales siempre van a afectar nuestro cuerpo. Siempre, para bien o para mal, siempre van a afectar nuestro cuerpo. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés estuvo 40 días allá en la montaña con Dios. 40 días que él no bajó para nada donde estaba el pueblo. 40 días sin comer. Él también hizo un ayuno de 40 días. Y cuando él bajó con su rostro totalmente resplandeciente. Moisés estaba apartado, no sabía qué pasaba con el pueblo, no escuchaba al pueblo, no aconsejaba al pueblo. Moisés estaba 40 días face to face solo con Dios, escuchando la voz de Dios. No tenía tiempo para escuchar la voz del enemigo, porque estaba con Dios, sin ninguna distracción. Entonces, la Biblia nos dice, en cuanto al ayuno de Daniel, las personas que conocen la historia de Daniel, nos dice que Daniel desde el primer día, cuando se le aparece el ángel, lo que le dice el ángel a Daniel, desde el primer día que tú oraste, desde ese día tus oraciones fueron escuchadas. Él le dice desde el primer día que tú oraste, no le dice desde el primer día que tú ayunaste. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? La oración, el ayuno no es lo que hizo que la oración fuera contestada. Lo que hizo el ayuno de Daniel era abrir los ojos espirituales para que él pudiera entrar a esa dimensión espiritual de poder ver ángeles. Eso es lo que hizo, porque Daniel pudo ver el ángel. Cuando yo les digo a ustedes que el ayuno es un portón espiritual que se abre para entrar en ese mundo espiritual, es cuando tú vas a tener la oportunidad de ver ángeles, de escuchar ángeles a través de tus sueños, de las visiones, porque ellos son los mensajeros que nosotros tenemos de Dios, ¿ya? Entonces, aquí vemos que Jesús en Mateo 6:18 nos enseña la forma correcta de orar y la forma incorrecta de orar. Lo mismo pasa con la oración. Entonces, la gente piensa que ayunar es alejarse del alimento. Ese es el nivel más bajo de ayuno que se está manejando hoy en día en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque yo les decía ahorita, el dejar de comer lo que va a hacer es beneficiarte a ti únicamente. Te va a beneficiar a ti para vencer las tentaciones
¿ya? Te va a beneficiar a ti para vencer las cosas de la carne, pero realmente no te va a ayudar a que tu espíritu crezca, a que tu mente se renueve. No te va a ayudar. Ese ayuno no te va a ayudar. Tu mente va a seguir siendo la misma. Tú terminas de ayunar 3 días y después de 3 días sigues pensando igual. Sigues imaginándote cosas que no debes imaginarte. Sigues creyendo que tu hogar no se va a restaurar, que tu problema no se va a arreglar. Entonces, lo que está haciendo el ayuno de que yo dejo de comer, que es el que hacen la mayoría de las iglesias, es prácticamente ayudarle a tu cuerpo, pero no le está ayudando al espíritu. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es un ayuno? El ayuno es un proceso de mantenerte alejada de ciertos placeres y ciertas cosas. Es un ayuno donde te privas de hacer algo, ya sea comer, ya sea tomar agua, comer dulces, algún placer que tú tengas, te privas hasta de los hobbies, las redes sociales. También vemos que bíblicamente te privas de la parte de la intimidad con tu pareja. Eso lo vemos en Corintios, donde nos dice que te puedes negarte en intimidad con tu pareja por mutuo acuerdo, que sea de mutuo acuerdo. A ver si alguien tiene ese pasaje, me lo dice, por favor, porque creo que me adelanté y no sé dónde lo tengo. ¿El libro era Corintios? Sé que está en Corintios, sí, 1 Corintios 7, Dianita. Ahí nos dice que nosotros podemos negarnos el uno al otro. Versículo. No sé. 1 Corintios 7, no sé, no anoté el versículo. Pero ahí pueden leer ustedes que dice que no nos se puede negar el uno al otro en el ¿Qué matrimonio. versículo es el que no se puede negar el uno al otro? Léelo, Dianita, porfa, léelo. Y dinos cuál es, porfa. Con consentimiento para ocupar. A ver. Ay, se me fue. A ver, es en el 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Gracias, Dianita. Entonces, aquí vemos muy clarito que también el dejar de tener relaciones con tu pareja por unos días también es como una parte de hacerlo con el propósito de que quiero ayunar, pero siempre y cuando tu pareja esté de acuerdo en que hagas eso y que no sea por mucho tiempo, nos dice la palabra de Dios, porque cuando se niegan el uno al otro por mucho tiempo se le está dando lugar al diablo. Entonces, el verdadero ayuno que nosotros debemos hacer es el de Efesios 4:23, renovados en el espíritu de nuestra mente. Ahí es donde empieza realmente el ayuno que nosotros tenemos que hacer. Ahí es donde realmente vas a ver lo que quieres ver, va a surgir, vas a recibir lo que yo siempre les he dicho, el meditar, ¿ya? Porque la palabra nos dice que las cosas visibles fueron creadas de las invisibles, y si no lo vemos en la mente, si no lo vemos en la imaginación, si no lo meditamos, muy difícilmente vamos a ver las cosas físicas. El ayuno espiritual es de la mente. ¿Por qué es de la mente? Porque lo carnal, como sea, tiene que morir. Los pensamientos carnales, sí o sí, tienen que morir. No podemos vivir con pensamientos carnales. Entonces, de nada sirve un ayuno donde la gente dice, voy a dejar de comer 3 días, pero está pensando cosas incorrectas. Eso no es un ayuno. Eso no es un verdadero ayuno. O se está yendo a ver la telenovela, o se está yendo a ver Netflix. Ese no es un verdadero ayuno. El verdadero ayuno es cuando tú sometes tu mente. Es cuando tú sometes tu mente y le prohíbes pensar ciertas cosas.
Recuerde que la palabra nos dice que pensemos todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre, en eso nosotros debemos pensar. Entonces, ese es el ayuno, cuando tú sometes a tu mente a pensar, le prohíbes pensar en ciertas cosas. Ahí es cuando tú vas a ver la verdadera batalla. Porque la mente siempre quiere pensar cosas que no debemos pensar. Y es ahí donde vamos a ver realmente la verdadera batalla, ¿ya? Entonces quiere decir que cuando yo vaya a ayunar, va a haber una batalla entre la mente espiritual y la mente carnal. Ahí va a estar la verdadera batalla, entre tu mente espiritual y tu mente carnal. Y el objetivo de esto es que tu mente carnal se tiene que morir. Se tiene que morir porque tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Entonces, es lo que yo les decía y les ponía el ejemplo de la hoja. Entonces, cuando yo soy y permito que mi mente quede como esa hoja en blanco, lo que Dios te diga, vas a saber que es Dios, porque ya no te gobiernan tus malos pensamientos, porque ya los pudiste vencer. ¿Ya? Por eso tu mente tiene que estar en cero y el ayuno de tu mente te dará como resultado la renovación de tu mente espiritual. Ese va a ser el resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra mente carnal? La mente carnal siempre nos va a desviar del propósito. Tú puedes hacer un ayuno de 3 días, no estoy desayunando, no almuerzo, no como, pero tu mente carnal siempre te va a poner a razonar, siempre te va a poner a pensar en ese problema que te paraliza, que no te deja en paz, siempre te va a traer temor, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que renovar. No permitir que esos pensamientos sigan siendo parte de nosotros, porque Dios nunca nos va a mandar malos pensamientos. Nunca. ¿Ya? Entonces es ahí donde nace la mente de Cristo. Y cuando tú decides no pensar en nada, decides no pensar en comida. Y es ahí cuando también estás haciendo el ayuno de abstenerte de los alimentos, porque yo decido, yo le digo a mi esposo que para hacer esto, por lo menos un día al mes, porque ese ayuno espiritual de la mente, tú no puedes pensar en nada, tú no puedes pensar, tengo que hacer almuerzo, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer oficio. La mente tiene que estar concentrada 100% en la palabra de Dios, 100% en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces no puedes estar pensando que tienes que cocinar, que tienes que echarle la sal, que tienes que echarle los condimentos a la comida. Entonces, cuando tú te metes en ese ayuno de tu mente, es imposible que puedas pensar en comida. Y es ahí cuando estás haciendo también el ayuno físico, te estás absteniendo de comer, porque tu mente está pensando en otras cosas, está en el mundo espiritual, está como estuvo Moisés, solo con Dios. Él no estaba desesperado por bajar a buscar comida, no, él estaba ya 40 días solo escuchando a la voz de Dios, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras pensar en comida, tú, porque la mente te va a hacer pensar en comida, tú tienes que prohibirle a la mente. Y ahí es cuando va a empezar tu batalla realmente, porque no puedes pensar en comida, tienes que pensar en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te metes a este ayuno espiritual, lo que tú vas a hacer es prohibirle a tu mente que piense en comida y le vas a prohibir que piense en cualquier otra cosa. No le es permitido a tu mente pensar cosas que no sean espirituales, nada carnal, ni que cómo llegó mi hija de estudiar, cómo llegó mi esposo. Tú tienes que sacar un tiempo, por lo menos un día, que tú te pongas de acuerdo con tu familia y se va a estar un día apartada para Dios. Por favor, no me escriban, no me llamen, no me hablen, hagan de cuenta que me fui de viaje y métase solamente con Dios. Entonces, pero Joana, ¿en qué tengo que pensar entonces? ¿Qué voy a pensar durante ese ayuno? Entonces, el ayuno espiritual lo que va a hacer es catapultar al cielo
¿ya? Y la Biblia lo que nos dice es que el espíritu se va a alimentar. La palabra de Dios nos dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Si nosotros no callamos, si nosotros no nos quedamos quietos, muy difícilmente vamos a ver la obra de Dios glorificada en cada uno de nosotros. Entonces, lo único que nosotros podemos pensar con ese ayuno es en tener en cuenta que se va a interponer siempre la mente carnal con el espíritu, porque siempre estamos teniendo pensamientos, siempre, siempre, siempre. Y ahí es ahí donde va a empezar tu verdadera batalla. ¿Qué vas a hacer en ese ayuno? Vas a leer la Biblia. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Meditar en ella. Vas a leer la Biblia en todo momento. Vas a meditar en la escritura. Entonces, lo que yo les recomiendo es que la aplicación de la Biblia de internet te trae audios. Entonces tú puedes buscar el capítulo que tú quieras de San Juan, capítulo 1, y lo escuchas en audio, cierras los ojos y te metes en esa escena con Jesús. No le permites a tu mente nada negativo. Tenemos que renovar nuestra mente, blanquear nuestra mente, dejarla en blanco. Y entonces empieza y te imaginas esa escena cuando él iba sanando a los enfermos, cuando se encontró con la mujer samaritana, y te metes ahí, te haces al lado de Jesús y te ves al lado de Jesús mientras escuchas el audio, estás meditando y te estás haciendo ahí al lado de Jesús, estás con Jesús. Recuerden que la imaginación te lleva a estar con esa persona. Jesús dijo, yo les digo que si ustedes miran a una mujer y la codician en su mente, ya adulteraron con ella. Lo que tú en tu mente te puedes transportar, cuando él dice ya adulteraste, es porque ya estuviste con ella físicamente, ya te transportaste a donde ella, ya adulteraste, ya hiciste con todo con tu mente. De la misma manera, nosotros podemos estar en nuestra mente si nos imaginamos a Jesús caminando con Jesús, viendo cómo sana al ciego, a los leprosos, a la mujer del flujo de sangre. Y tú te imaginas, ahí estás con él. Te estás transportando a donde él está. Entonces, eso es el ayuno, meterte 100% con Dios, meterte en tu imaginación, la escritura de Dios, metértela en tu imaginación, eso es meditar, imaginar. Imaginar es meditar. Es tan importante, la imaginación es tan importante que Jesús dijo que el que se imagina una mujer ya adulteró con ella, o sea, ya estuviste con ella. La imaginación es tan importante que nos mandaron a meditar en ella de noche y de día. La imaginación es tan importante que nos dice la palabra que las cosas invisibles son creadas de las visibles. Entonces, si tú no tienes la capacidad de imaginar, no vas a tener la capacidad de ver las cosas en lo visible. ¿Y cómo medito? Si tú te sabes preocupar, sabes meditar. Si tú te acuestas preocupado, ¿qué voy a comer? ¿En qué voy a trabajar mañana? No tenemos para el arriendo. Si tú te sabes preocupar, sabes meditar. De esa misma manera se medita, pero convertido a la palabra del Señor. La meditación es tan importante que la palabra del Señor nos dice cuando Adán y Eva fueron desalojados del jardín del Edén por la desobediencia, puso querubines, dice, que puso querubines que cuidaran la entrada, el árbol, el camino al árbol, no el paraíso, no el jardín del Edén, perdón, sino el camino al árbol del bien y del mal. Pusieron querubines para que cuidaran el camino, pero no para que cuidaran la entrada al jardín. Y cuando tú buscas en el diccionario, en el Strong, ¿qué significa querubín? Te dice que querubín es un ser imaginario. ¿Por qué hay un ser imaginario cuidando el árbol del fruto del bien y del mal, el árbol de la vida? ¿Por qué hay un ser imaginario?
porque todo se trabaja con la mente, porque tú puedes, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos todo el derecho de arrebatar nuestras bendiciones espirituales. Cuando Satanás le tentó a Jesús cuando terminó su ayuno, dice que lo llevó a varios lugares. ¿Ustedes creen que había avión para llevar a Jesús a determinados sitios? No había avión. No había avión, no había nada de esas cosas. Se lo llevó con la imaginación. La imaginación es tan importante que las cosas invisibles son creadas de las visibles son creadas de la invisible. Que el Señor nos dice meditar. Y si tú buscas qué es meditar en el Strong hebreo, nos dice que meditar es imaginar. Y si tú buscas qué es un querubín es un ser imaginario. ¿Por qué un ser imaginario está cuidando que en el mundo espiritual, si ustedes saben, las personas que conocen del mundo satánico se van y se transportan en el mundo espiritual para hacerle daño a las personas? Ellos ayunan y se transportan imaginariamente para ir a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, esa es la importancia. Aprender a meditar, aprender a imaginarte, métete en la palabra. No importa lo que tú hagas, es recomendable que estés sola, encerrada en un cuarto, solita encerrada en un cuarto. Debes forzar tu imaginación a renovar tus pensamientos. Deja de estarte imaginando que te separas, que tu esposo está con otra, que tus hijos se van a perder en el alcohol. Deja de estarte imaginando y refuerza a tu mente a pensar como tiene que pensar realmente. Renueva tu mente, ¿ya? Imagina solamente la escritura, camina con ella, mira a Jesús, lee los capítulos del Evangelio. Dice lee, pero yo realmente lo que les recomiendo es escuchen, porque ¿cómo hago para leer y al mismo tiempo imaginarme? Para mí meditar es tener los ojos cerrados y escuchar y al mismo tiempo me voy imaginando. Entonces, permítase leer la Biblia con el audio, con la persona que lee y medita. Acabas un capítulo y métete en el otro y vete para el otro capítulo y vete para la otra escena, pero métete con Jesús. Ese es el verdadero ayuno espiritual que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Prohibirle a tu mente carnal que aparezca, porque en cualquier momento te va a aparecer un pensamiento, en el nombre de Jesús, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y síguete metiendo en tu imaginación. Ahí es donde empieza tu batalla espiritual, porque la mente siempre nos está atacando y nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Y de esa manera tu espíritu va a ir creciendo y tu carne se va a ir muriendo. ¿Ya? Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? Ese es el que vimos en el devocional el viernes. ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 12:2. Amén. Amén. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Amén. Mire qué hermoso. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces no vamos a poder comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. El verdadero ayuno realmente te puede llevar a ti a días sin comer, sin que te afecte, porque te estás alimentando espiritualmente. Pero hay personas que deciden dejar de ayunar y voy a dejar de comer tantos alimentos, no hacen el ayuno como debe ser correctamente y terminan enfermas, terminan muriéndose y se han visto casos, terminan totalmente mal. Entonces, no vale la pena que le maltrates a tu estómago, que te rompas el estómago porque no le estás dando comida si no sabes ayunar. ¿Ya? Jesús pasó 40 días ayunando.
40 días en el desierto, Jesús estuvo ayunando y no sintió hambre. No sintió hambre. ¿Cuándo sintió hambre? Cuando terminó de ayunar. Si ustedes leen, cuando él terminó de ayunar, ahí fue cuando él sintió hambre. Cuando nosotros estamos en el espíritu y meditando, nosotros no sentimos hambre, porque no estamos pensando en la comida, no estamos pensando en que tengo hambre. No, tu mente no puede pensar nada de esas cosas. En ese momento Jesús tenía prohibido a la carne pensar en el alimento. Entonces, cuando él deja de ayunar, es ahí cuando el Espíritu Santo lo soltó para que fuera tentado. El mismo Espíritu Santo, dice la palabra. Perdón. El Espíritu Santo lo suelta para que él fuera tentado. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo se va involucrando en nuestros ayunos, tú te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo y vas a aprender a ver un poco más. Hay personas, hay pastores que no enseñan este secreto, porque son personas que no quieren compartir realmente ese conocimiento. Pero hay pastores que tienen, ¿cómo haces para hablar con los ángeles? ¿Y cómo haces para? Porque ellos saben que a través de este ayuno espiritual puede traer a los ángeles. En Juan 4, versículo 30, los discípulos le dijeron a Jesús, come, no has comido nada. Y Jesús les dijo, yo estoy comiendo otra comida que ustedes no saben. Jesús estaba ayunando. Él estaba comiendo el alimento espiritual. El alimento espiritual. Ahí realmente estás haciendo el verdadero ayuno. Cuando tú logres callar tu mente carnal, tú te vas a sorprender. De verdad que te vas a sorprender, porque cada día te vas a dar cuenta que ya no piensas como el mundo piensa, que siempre hay pensamientos de Cristo en tu mente. Y ahí es cuando empieza, como dice la palabra, él tiene aquel que tiene el poder de hacer las cosas. Déjenme lo busco para no parafrasearles. Mire lo que dice esta palabra tan bonita. Las cosas mucho. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, es Dios el que tiene el poder para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que tú pides en oración o de lo que tú te imaginas en tu mente, de lo que tú meditas. Hay otras versiones que dice de lo que entendemos. ¿Qué hay en tu entendimiento? Dependiendo de eso, según el poder que actúa en nosotros. Pero si no, el poder de Dios actúa dentro de nosotros. Y Él es el que tiene el poder de hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Pero si nosotros no estamos imaginando de la manera correcta, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué poder actúa en nosotros? El milagro está dentro de cada uno de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces, ese es el secreto que realmente a nosotros nos va a llevar a una dimensión grande espiritual. Juan 3:27, Jesús dijo, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada puede hacer el hombre si realmente Dios no se lo permite. ¿Ya? Entonces,
Vamos a ver qué más les puedo decir para terminar aquí el tema. Debemos ayunar con la motivación correcta, ¿ya? Eso nos lo enseñó Jesús, ya les dije, nos enseñó que los fariseos hacían las cosas correctas con motivos incorrectos, ¿ya? Nosotros no podemos ayunar y decir a la gente es que estoy ayunando, es que, y te pones con cara de que no has comido nada, entonces no te maquillas, como dice el texto, no me maquillo, me pongo con cara de muerta para que la gente me vea tan espiritual yo que ayuno todos los días o que ayuno 2 veces a la semana, porque de cierto ya tienen su recompensa, dijo Dios. Si esa es la recompensa que tú buscas, pues ya la tienes, ¿ya? Entonces, también ya vimos qué es el ayuno. Ya vimos también que hay personas que no pueden dejar de comer. Hay personas que no pueden dejar de comer. Esto es para las personas que hacen el ayuno que todo el mundo hace, el tradicional, el que les han enseñado. Entonces, estas personas lo que pueden ayunar es su hobby. Me encanta estar metido en el celular mirando redes sociales todo el día. Entonces puedes ayunar en las redes sociales por una semana. No voy a entrar a Facebook, voy a desinstalar Facebook por una semana, voy a desinstalar Instagram por una semana y me voy a dedicar ese tiempo que le ocupaba las redes sociales a estar meditando en la palabra del Señor y en oración y en alabanza. Esa es una manera también en la que la gente ayuna. Para las personas que suelen hacer el tipo de ayuno tradicional, hay 4 formas de ayuno. El primero es el ayuno total, que ese es el ayuno más radical, ¿ya? Ese es el ayuno donde tú te niegas a cualquier tipo de alimentos como lo hizo Jesús, pero definitivamente este ayuno no se recomienda. Hay gente que se ha muerto por eso, no puedes dejar de ayunar 40 días, lo que le digo, si tu mente va a estar siempre en las cosas carnales. Entonces no es correcto hacer eso. El otro ayuno es el ayuno, este es el ayuno total. Este ayuno trata de que te niegas de todo tipo de alimentos. O sea, todo tipo de alimentos te niegas, o sea, de todo. Eso te niegas de todo, hasta de alimentos y de bebidas. Y ese es el ayuno que hizo Esther. Ella convocó a su pueblo 3 días a que hicieran un ayuno total para orar por un asunto específico. ¿Ya? Este ayuno se recomienda hacerse por periodos cortos de 6 horas o de 12 horas. No lo hagas por muchas horas y más si tienes problemas de salud. Si es mejor que veas a un médico a ver si te recomienda que puedes ayunar por tanto tiempo o no lo puedes hacer. Ya, el ayuno con agua es el segundo ayuno, que ese fue el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él únicamente estuvo tomando agua. Ese es, dejas de comer, pero puedes beber, ¿ya? Fue un ayuno de 40 días, pero lo que se dice es que no se recomienda hacer ese ayuno, ¿ya? Y el tercer ayuno es un ayuno parcial. Ese ayuno parcial consiste en que tú eliminas ciertos tipos de alimentos, como el de Daniel. Daniel tenía la costumbre de ayunar prácticamente, o sea, él consumía ciertos tipos de alimentos, él se negaba a la carne, él se negaba a placeres ricos que a uno le gusta comer, ¿no? Y comía solo verduras y siempre se pasaba prácticamente 3 horas, 3 veces al día yendo a encerrarse en oración con el Señor. Ese tipo de ayuno también se puede hacer. Comes de forma sencilla para mantener tu cuerpo funcionando con lo mínimo posible, pero no puedes comer en exceso y tampoco puedes comer por placer, porque me encanta la carne, porque tengo ganas de una chuleta, no. Simplemente comes de forma sencilla lo necesario, no más, ¿ya? Entonces, los otros tipos de ayunos que encontramos en la Biblia es la abstinencia de cosas que no tienen que ver necesariamente con la comida, ¿ya? También está el ejemplo de Daniel, cuando él hizo su ayuno por 21 días, él también dejó de vestirse de cierta manera y él dejó de usar perfume
para tener más tiempo para dedicarse a Dios, ¿ya? El otro tipo de abstinencia es el que yo les mencioné en 1 Corintios 7, que lo leyó Dianita, que puedes abstenerse de tener relaciones con tu pareja solo si esa persona está de mutuo acuerdo y que no sea por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, si tu pareja no quiere, no debes hacerlo. Eso no es una obligación, es simplemente una opción, ¿ya? Entonces, el punto es que sí existen otras maneras de ayunar para aquellas personas que por problemas de salud no pueden dejar de comer, ¿ya? Entonces, sí se puede hacer. Hay personas que pueden ayunar horas del sueño, por lo menos hay gente que le gusta dormir mucho y duerme 8 horas diarias. Entonces, bueno, voy a dedicarme a dormir 6 horas diarias por una semana o por 2 semanas y me voy a dedicar 2 horas a estar con Dios, con Dios, con Dios y leyendo la Biblia y alimentándome, pero vuelvo y les digo, para mí el mejor ayuno, el más espiritual es el de la mente. Ese es el mejor, ¿ya? Puedes hacer un ayuno de tu tiempo en el trabajo, vas a dedicar un día, pides permiso y todo ese día laboral te dedicas, eso lo puedes hacer, a pensar, a meditar en la palabra del Señor todo el tiempo. Sería genial. Puedes hacer un ayuno de ejercicio, te encanta el ejercicio, pues deja de hacer ejercicio por tanto tiempo para dedicarte a la oración, a la lectura de la palabra del Señor. Puedes dejar de ver novelas. Es que no tiene sentido realmente que hagas un ayuno y te sigas alimentando de las cosas que el mundo te ofrece. Las novelas, el Netflix, las películas, eso no tiene realmente sentido, ¿ya? Entonces, el ayuno no es solo dejar algo, sino reemplazar eso que estás dejando de hacer por otra cosa. ¿Y por qué lo vamos a reemplazar nosotros? Por renovar nuestra mente. Aprender a renovar nuestra mente en base a lo que está en la palabra de Dios, aprender a meditar, aprender a imaginar y no permitirnos malos pensamientos. Esa es la verdadera batalla que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Ayunamos para buscar un poco más del Señor. Entonces, ¿cuáles son las diferentes formas de buscar al Señor? La oración, que ya todos saben. Otra forma es la que es la de cuando nos alimentamos espiritualmente, que es la que les estoy enseñando, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, imaginarte la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Otra forma también de buscarle al Señor es por medio de los cantos, de las alabanzas, de la adoración, ¿ya? Lo buscamos al Señor también porque queremos agradecerle, queremos honrarlo, queremos obedecerle, ya queremos vivir conforme a lo que Él dice en su palabra para que nos ayude un poco más con ese proceso de conocerlo un poco más a Él. Entonces, eso familia, no pongamos cara triste cuando estemos ayunando. Nadie tiene por qué enterarse que estás ayunando. No lo hagas. Jesús dijo, no lo hagas como los hipócritas, porque de hecho ellos ya tienen su recompensa, ¿ya? Entonces, y el problema de eso es que si tú lees, hay personas que corren el riesgo de terminar ayunando por religiosidad. Hay personas que ayunan y les gusta decir, mire, eso es feo. Eso es feo. Yo conozco gente que a veces me dice, ay, ¿cómo le parece que hice un ayuno de tantos días? Y voy a hacer tal día otro ayuno. No, yo no necesito saber, eso es algo entre Dios y tú, ¿ya? O sea, ya es diferente que tú le busques a tu pastor, a tu líder, por favor, apóyeme espiritualmente porque necesito hacer un ayuno y que ya el Señor te confirmó que hagas ese ayuno, pero no tienes por qué decirle a todo el mundo que estás ayunando. Ahí estás entonces buscando la aprobación de los hombres, que de hecho ya la vas a tener, que te vean más espiritual, que te vean, no, ¿ya? También para que también puedes terminar ayunando porque quieres adelgazar más. Hay gente que dice, ah, si estos fariseos ayunaban dos días a la semana y mire esa figurita que tienen, pues yo también voy a ayunar 2 días a la semana para bajar de peso. Eso también es la motivación incorrecta. ¿Ya? También otra motivación incorrecta es por cumplirle a Dios. Tengo que cumplirle con el ayuno, tengo que cumplirle con la oración, tengo que cumplirle con ir al culto y ya visto bueno todas las actividades, ¿ya?
¿Puedo hacer una pregunta? Dale, dale. Dime. Estás hablando acerca del control de los pensamientos. Eso es una de las cosas que yo más he padecido últimamente. Entre los mandamientos de Dios dice que no tendrás malos pensamientos y generalmente uno a veces peca por malos pensamientos. Yo me porto bien en la vida, no andando en malos pasos, no, bueno, un montón de cosas. Pero cuando uno tiene los malos pensamientos que usted dice, ese es un pecado que solamente uno y Dios sabe cómo está pecando uno a nivel mental, ¿verdad? Entonces, yo he tratado por todos los medios de no pecar de pensamiento, pero para mí ha sido bastante difícil, vieras. O sea, para mí ha sido tan difícil que yo no sé si debo de ayunar o qué. Vieras que definitivamente ha sido difícil. Claro, es que precisamente, es más, este es el ayuno que tú tienes que hacer, porque es que la batalla está en tu mente, y es lo que yo les decía al principio, o sea, de nada ganas con ayunar y no voy a desayunar, ni a almorzar, ni a comer hoy, pero si te vas a pensar lo incorrecto, a luchar con tu mente, no estás ayudándole a tu carne tal vez para que venzas algunas tentaciones, porque sí te ayuda, eso sí es verdad, pero no estás creciendo espiritualmente, no estás creciendo en el espíritu de tu mente, no estás renovando. Y es que ahí es donde nosotros tenemos la mayor de nuestras batallas. Por eso, como sea, tú tienes que someter a la carne y someterte a ese ayuno, no sé, tú has de descansar un día. Entonces tú ora y di, Señor, yo descanso dentro de 20 días y yo voy a dedicarme ese día solamente a ti, me voy a encerrar en mi cuarto, en mi casa. Tú no existes para nadie. ¿Y cómo es que te llamas tú? Pero usted sabe una cosa, que todo mundo peca de malos pensamientos, porque vea, unos pecan por adulterio con solo ver a otra persona, a una mujer o a un hombre. Otros pecan de otra forma, o sea, mucha gente peca de pensamiento de una u otra forma. Porque, Entonces, exacto, y es que no hay justo que nunca peque, dice la palabra del Señor, pero cuando tú empiezas a hacer el ayuno correcto, el que muy pocas veces nos han enseñado, tu mente cada día va a pecar menos, porque estás aprendiendo, estás renovando, es que por eso Pablo dice, renueven el espíritu de su mente, pero ahí es donde tú tienes una batalla, y para esa batalla tienes que ayunar. Y ese ayuno es que tú te decides el día de mañana, un ejemplo, de 15 días, no voy a pensar en nada, me voy a encerrar en mi cuarto y voy a estar meditando todo el día en la palabra y cada vez que se venga un pensamiento negativo lo cancelo y te metes, ya les dije, escuche en la Biblia. Esas aplicaciones te dan para escuchar la Biblia. Escucha la Biblia, imagínate, y ahí vas a empezar a entrenar tu mente de una manera es diferente. una cosa que a mí me parece que ahora que yo he estado leyendo más la Biblia, me he sentido que he logrado más el control de mis pensamientos que cuando leía otra clase de libros que no era la Biblia. Pues que por Entonces, eso mismo te estoy ahora, en la como yo te Biblia. había comentado la vez pasada, me compré una Biblia nueva porque la Biblia que tenía estaba muy viejita, estaba muy deteriorada. Entonces me compré esta nueva Biblia y la he estado subrayando y la he estado leyendo, la he estado estudiando, he estado tratando de meterme entre la mente pensamientos de la Biblia, escrituras de la Biblia, pero como te digo, o sea, me ha sido bastante difícil esa parte. O sea, me considero pecador en ese sentido. Y ya te digo, yo digo que cualquier persona peca de pensamiento, aunque diga que no, pero sí pecan. Aunque no lo hagan de acto, porque digamos, los actos son los que se ven, que te emborrachas, que, bueno, vas a fornicar, etcétera, lo que sea. Pero con solamente el pensamiento ya estamos pecando más de uno en una u otra forma. Pero es que, sí, pero es que la palabra también nos dice, diga el débil, fuerte soy.
Entonces es ahí en esa debilidad que tú tienes que decir, yo soy fuerte, ya, y no atarte más de que siempre estoy pecando con mis pensamientos. Recuerda que tu boca, tu lengua es el timón de tu vida. Entonces, a partir de hoy yo me levanto y para eso el Señor nos dejó palabra, que aquí está. Segunda de Corintios 19, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que Dios nos dejó palabra para poder vencer esas luchas. Todos somos pecadores. La palabra dice, no hay justo que no peque. Pero una cosa es que caigamos en pecado, que pequemos, nos arrepintamos y nos apartemos, y otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Son cosas totalmente diferentes. Y tú puedes vencer porque tienes las herramientas necesarias para vencer. Al enemigo se le ataca con la palabra misma del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y haciendo lo que les estoy enseñando en esta noche, que tú mismo reconoces que lo has venido haciendo y te ha ayudado mucho más, que todavía te falta, pero te ha ayudado. Y si lo sigues haciendo, ya tus pensamientos no van a ser una debilidad para tu vida. Precisamente, por eso es que leo la Biblia, porque necesito aprenderme palabra para poder atacar todos los pensamientos negativos que me vienen a la mente cada vez que se me mete algo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es leer la armadura de la Efesios armadura de 6. Uh-huh. Efesios, y algunos otros versículos que me he ido aprendiendo, pero te digo que, o sea, esto necesita uno de una ayuda espiritual, uno necesita como una persona, por ejemplo, congregarse, estarte escuchando, por ejemplo, usted que es una guía espiritual, o pastores que tienen más experiencia, más tiempo de estar predicando la palabra de Dios, gente que lo ayude a uno a guiarlo en la vida, porque realmente, o sea, uno se puede ayudar, pero uno necesita definitivamente una persona que lo guíe. De hecho, por eso es que yo te sigo en las redes sociales. Claro, y por eso la misma palabra dice que debemos congregarnos en todo momento, porque es importante lo que tú dices, tener esa ayuda espiritual. Por lo menos yo no te puedo, o sea, yo puedo hacer tu ayuda espiritual en este momento, pero ya sí que ayudarte, por lo menos con las chicas, yo con ellas he tenido momentos de hablar a solas, pero porque somos mujeres. Cuando tú tengas estas luchas, yo sí te puedo decir que mi esposo te puede ayudar con mucho gusto. Él siempre está a la disposición de los hombres. Él aquí le ha ayudado espiritualmente a algunas personas. Tú escribes en el grupo, él está en el grupo, Steve, necesito un consejo, te puedo escribir, le escribes al privado o él te contacta al privado y él te va a ayudar en ese proceso y va a orar por ti en esas debilidades que tú tengas, pero sí es importante que tengas la ayuda espiritual y estas clases, por lo menos yo ahorita te estoy dando una herramienta súper clave para que puedas tener éxito en tus pensamientos, ¿ya? Y el enemigo no va a tener, es que el campo de batalla del enemigo es la mente, ese es el campo de batalla del enemigo. Y ahí les acabé de enseñar hoy cómo sacas al enemigo de tu mente. Hoy les di una información, para mí, esta información es muy valiosa, ¿ya? Porque en pocos nos la han enseñado realmente. Entonces, para cerrar y no demorarnos más, chicos, vamos a ver cuáles son las motivaciones correctas por las que nosotros debemos orar, ayunar, para pedir guía y dirección de respaldo de Dios, es el primer punto. Bueno, gracias, Joana. Dale, guía y respaldo de Dios, ¿ya? Si tienes una decisión importante que tomar, si no sabes si te vas a casar o no te vas a casar, si eso viene de Dios, una decisión importante, pues entonces puedes hacer un ayuno. Ya, Esdras 8:21, ahí podemos ver que dice, luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. ¿Ya? Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel, ellos estaban preparando para una labor muy grande en ese tiempo y ellos venían de ser exiliados a otras partes y ellos querían volver a sus tierras. Por eso lo que ellos hicieron fue, por medio de Esdras, que era su guía en ese momento, someterse a un ayuno
para que Dios les pudiera guiar y darles dirección y tener ese respaldo de Dios. Entonces, para que Dios nos guíe a nosotros en momentos que tenemos que hacer cosas importantes, podemos ayunar. ¿Ya? El ayuno puede ser solo o el ayuno lo puedes hacer colectivo con tu esposo, con tu familia, con tus compañeros de la iglesia, con la iglesia misma. El segundo motivo es para buscar protección de Dios en los momentos difíciles de la vida. También esa es una opción por la cual, un punto por el cual tú puedes ayunar para buscar protección en un tiempo difícil que estés viviendo. Lo vemos en Joel, capítulo 1, versículo 14. Dice, entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea sagrada y reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Entonces, aquí vemos que Joel lo que está haciendo es convocando al pueblo a ayunar, porque había una nación más contraria a la de ellos, un poco más grande que los estaba atacando y ellos prácticamente estaban indefensos en ese momento. Entonces, en ese sentido de ayuno también nosotros lo podemos hacer cuando sentimos que algo más grande que nosotros nos está queriendo atacar y se está aprovechando de cualquier situación laboral que tú tengas, una situación sentimental, una situación física. Muchas veces en el trabajo se da de que hay personas que están en un puesto más alto que tú y quieren, pues como decimos, darnos en la cabeza, hacernos la vida imposible hasta sacarnos. Entonces ahí es donde nosotros podemos buscar ayuno para que el Señor nos pueda ayudar con eso, ¿ya? Tal vez hay una infidelidad en tu hogar, tu esposo está con una mujer que está afectando tu relación. El ayuno también es una buena herramienta para esto. Si estás sufriendo luchas con tus pensamientos, con las adicciones, el ayuno es la herramienta que necesitas para esto. ¿Ya? Dale, Dianita. Dale, Dianita. Dios te bendiga. Voy a escuchar tu audio más tardecito. Voy a estar orando por ustedes. Gracias. Ya. Entonces, esos son motivos para que puedas ayunar, ¿no? Si hay una empresa más grande que la tuya y presenta una amenaza para tu empresa, también puedes ayunar por eso. Si en el colegio o en la universidad tus hijos están sufriendo de bullying, también puedes ayunar por eso, ¿ya? Esos son los motivos por los cuales tú puedes ayunar, cosas que sean como más fuertes que uno realmente, que solamente se puede vencer en oración. Ya, también podemos ayunar para limpiar el corazón de cosas impuras. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 3. Ya, para limpiar el corazón de cosas impuras también puedes ayunar. Eso es lo que te está pasando a ti. Tú lo que necesitas es hacer ese ayuno. Entonces, en resumen de la enseñanza, Jesús lo que nos invita es que cuando nosotros ayunemos lo hagamos de corazón, algo solamente entre Dios y nosotros. Nadie tiene que darse cuenta que estás ayunando, únicamente tu guía espiritual, que es la persona que te va a respaldar en el ayuno, y no lo hagas con la intención de que la gente quiera ver, la gente tenga que ver qué tan religioso estás siendo o qué tan entregado a Dios, ¿ya? Debe hacerse de corazón, es necesario, familia. Yo les recomiendo muchísimo ese ayuno mental. Pienso que es un arma muy estratégica que les di el día de hoy para que todo pueda mejorar en cada uno de nosotros. Bueno, entonces vamos a orar. Ya. Amén. Gracias, Cintia, por ese consejito que le das a él. ¿Alguien quiere orar para cerrar la reunión? Bueno, nadie se está animando a orar. Vamos a orar, familia. Te damos gracias, amado Señor, por este tiempo hermoso, Señor, donde cada día conocemos un poco más de la voluntad que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado, Padre Celestial, la importancia de un ayuno espiritual, Señor, cómo tenemos que preparar el terreno espiritual para este ayuno, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos dice que
Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Hoy queremos colocar delante de tu presencia a cada persona que está aquí conectada, Señor. Las luchas que cada uno de ellos pueda tener, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Tú sabes que a pesar de que hay un campo donde están librando una batalla mental, Señor, la disposición de sus corazones es servirte, es seguirte a ti, Señor, es vivir conforme a tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos en el nombre de Jesús que ellos puedan entender, Señor, que en esa debilidad tú los haces fuertes, Señor, que tú te glorificas grandemente, Señor, en esa debilidad, que puedan llevarlo en un ayuno, Padre Celestial, delante de tu presencia. En el momento en que ellos ya sientan que estén preparados, Padre Celestial. Mientras tanto, te pedimos, Señor, que seas tú renovando el espíritu de la mente de cada uno de nosotros, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Padre Celestial. Queremos pensar como tú piensas, queremos hablar como tú hablas, queremos aprender a meditar en tu palabra de día y de noche, Padre Celestial. Queremos aprender a ayunar de la manera correcta, porque sabemos que en el ayuno hay poder, Padre Celestial. Tú mismo, Jesús, le dijiste a los discípulos que hay espíritus que únicamente salen con oración y ayuno, Padre Santo. Enséñanos a ayunar de la manera correcta, Padre Celestial, porque queremos alimentar el espíritu y crecer espiritualmente, Padre Santo. Pensar como tú, Señor, porque tu palabra dice que el hombre espiritual piensa las cosas del espíritu y el hombre carnal piensa las cosas de la carne. No queremos ser carnales, Señor. Queremos cada día menguar nosotros para que tú crezcas en cada uno de nosotros, que se haga conforme a tu voluntad en nuestra vida, que seas tú mostrándonos y haciéndonos entender el camino en el que nosotros debemos de andar, que seas tú quitando todo dardo que Satanás mande a nuestra mente, Señor, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Padre Celestial. Se consume todo pensamiento que no viene de Dios y declaramos que nosotros como tus hijos pensamos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre, todo lo honesto, todo lo agradable. En eso nosotros debemos pensar. Gracias, Señor, por esta palabra que es de vida para nosotros. Te pedimos por el hijo de Dianita, Señor, que ha sido atacado por un perro, Padre Celestial. Trae sanidad en las heridas que le pudo haber ocasionado este cachorrito, Señor. Trae sanidad sobre su hijo. Tú tienes el control de todas las cosas. Dale paz a ella y a su esposo, Padre Celestial, para esta situación que están pasando. Queremos entregarte, Señor, cada situación y cada necesidad de tu pueblo aquí representado, Señor. Tú conoces, Señor. Tu palabra dice que nos ocupemos primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Suple cada una de las necesidades y anhelos que hay en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús nos vamos a descansar en esta noche sobre Salmo 24:8. En paz nos acostamos y asimismo descansamos, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quedamos en tu divina presencia. Amén, amén y amén, familia. Bendiciones a todos, familia. Y nos vemos el viernes, si Dios quiere, en TikTok, en el devocional. Linda noche, familia. Gracias. Bendiciones. Gracias por los consejos y por tu palabra, ¿oíste? Dale, Has sido muy amable. Dale, y cualquier cosita que Corazón, necesites, en serio, escribe que mi ¿oíste? esposo está ahí siempre ayudándome. Ahí lo vamos a contactar cada vez que se pueda, yo. Dale, Dios te bendiga. Para que sea de hombre a hombre. Amén, así es. Con Bueno, gusto, muy Kellen, Dios amable. te bendiga, bendiciones a todos. Cintia, cuéntame, mi reina. Buenas noches, Vlad y a Ajá. todos también. ¿Cuándo podríamos hacer podría recibir consejería? ¿Cómo así, mi reina? Eh, así como estamos viendo en Zoom, Ajá. Sí, o sí, podría decir aquí. escríbeme, tú me escribes, las chicas me escriben, ellas me mandan audios y yo siempre les respondo. Ujú.
Tú me escribes al Mm. personal y yo te respondo siempre, no les respondo inmediatamente porque a veces estoy ocupada, pero siempre les respondo. Ujú. Ah, ya. Dale, Bueno, Luis. entonces ya. Cualquier cosa, Ok. entonces ahí sí ya veo que es necesario que nos reunamos, pues hacemos una reunión. Ujú. Sí, porque Nate necesitaba conversar con usted, pero como entiendo hay otro día más oportunidad. Dale, mi preciosa, escríbeme cualquier cosa. Con mucho gusto, Hernán. Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.